En esta noche vamos a ver de un tema tan importante y se trata del Apocalipsis. Ustedes habrán escuchado, y mucha gente cuando se habla de Apocalipsis como que nos da temor, como que nos da miedo, como que nos preocupa, porque hay bestias, porque hay dragones, porque hay tal vez temas un poco fuertes como persecución, etcétera, como juicio, y nos da temor, ¿verdad? Sin embargo, en esta noche queremos aprender lo bonito que es Apocalipsis. Parece controversial lo que vamos a decir, pero realmente en el Apocalipsis encontramos que hay alegría, hay felicidad. Hermanos, y esta noche vamos a estudiar las 7 bienaventuranzas que se encuentran en Apocalipsis. Antes de abrir la Biblia, en esta noche queremos orar, y ahí les invito a inclinar sus rostros para hacer la oración. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, santificado y glorificado sea tu nombre en esta noche. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más estar reunidos aquí. Gracias porque en tu inmenso amor has permitido que tus hijos que estamos aquí presentes, y especialmente aquellas visitas que están aquí por primera vez tal vez, han separado su tiempo, Señor, no porque es una casualidad, no porque se les ocurrió a ellos, sino porque tú, amado Padre, has tocado el corazón y has planificado de antemano que ellos pudiesen estar acá para escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos amas tanto, que nos das la oportunidad de abrir tu palabra y poder encontrar el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Acompáñanos con tu Santo Espíritu en esta noche a poder comprender tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Apreciados hermanos, vamos a abrir en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, para comenzar el versículo 3. Vamos a ir allí a buscar la Biblia. Capítulo 1, versículo 3. La palabra de Dios dice: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra de Dios, cuando dice bienaventurado, bienaventurado viene de un término griego que significa felices, alegres, contentos. Entonces, bienaventurado o feliz la persona que lee. Amén, hermanos. Amén. Bienaventurado la persona que lee la palabra de Dios. Y esa primera parte lo encontramos en plural. Por eso dice el que lee. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, leer la palabra de Dios era un privilegio, hermanos. Porque no tenían la Biblia todo el mundo como ahora lo tenemos. Solamente existían unos rollos, y esos rollos se leía en la sinagoga. Y aquellos que leían eran unos pocos, privilegiados. Era una bendición, por eso dice la palabra aquí: bienaventurado el que lee la palabra de Dios. Era una alegría, un privilegio abrir la palabra de Dios y leerla en esos tiempos. Sin embargo, en ese tiempo, ahora tenemos la Biblia en nuestras manos. Nadie puede decir: yo no tengo la Biblia, yo no tengo la palabra de Dios. Todos tenemos. Sin embargo, no le damos la importancia que debiera. Por eso en esta noche queremos resaltar el estudio de la palabra de Dios. Dice Dios: bienaventurado, feliz el que lee. Y no solamente los que leen, sino que más, hermanos, ¿qué dice el texto?
Bienaventurado el que lee y los que oyen. Ahí viene el plural, los que oyen. O sea, uno leía, como sabemos, y los demás escuchaban, oían la palabra de Dios. Y eso en plural. Hay mucha gente que pudiese estar en esta noche aquí, sin embargo, no lo están. Pero bienaventurado y felices las personas que están aquí en esta noche, porque están oyendo la palabra de Dios. Amén, hermanos. El Apocalipsis no es un libro de tristeza, no es un libro de dolor para aquellas personas que entregan su vida a Jesús. Y eso vamos a ir descubriéndolo. Finalmente, el texto dice: bienaventurado también los que guardan las profecías o las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, ese guardar también tiene un significado profundo. No solamente es un guardar literal, un guardar un conocimiento y en reposo ahí, sino viene a ser un guardar pero en acción, conociendo y haciendo la palabra de Dios. Entonces, qué alegría, qué bendición saber que en Apocalipsis no solamente habla de dragones, no solamente habla de juicio, no solamente habla de bestias, sino también habla de felicidad, de alegría, de guardar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios, porque el tiempo está cerca, hermanos. Hoy más que nunca vemos alrededor cómo está la situación, ¿verdad? Hay mucha maldad, hay mucho daño, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucha enfermedad. Y podemos hacer esa pregunta: ¿qué nos esperará en el futuro? Y la palabra de Dios revela, hermanos, que hay un futuro seguro para aquellos que oyen la palabra de Dios y los guardan también. Hermanos, vamos a avanzar. La siguiente bienaventuranza lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 13. 14:13. Allí los que tienen pueden utilizar la Biblia o pueden también el dispositivo y poder buscar el texto. Y ahí encontramos 14:13. Dice la palabra de Dios: y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Interesante, hermanos. La segunda bienaventuranza entonces es: bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Aparentemente algo contradictorio. En este tiempo, hermanos, la muerte siempre nos ha causado una preocupación, una incertidumbre, una tristeza. A mí me ha tocado una vez poder, en un año, poder acompañar a familias, a 12 familias que han perdido sus seres queridos. Y era triste ver cómo los seres queridos, hermanos, lloran, sufren por un ser que se va a la tumba, ¿verdad? Nadie quisiera encontrarse con la muerte. Pero aquí la palabra de Dios dice: bienaventurado el que muere. Pero no solamente es aquel que muere, esa muerte común, hermanos, sino es bienaventurado o feliz aquel que muere en el Señor. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir que aquella persona que se ha entregado a Jesús, aquella persona que le abrió el corazón a Jesús, aquella persona que le entregó su vida a Jesús, feliz aquella persona que arregló sus cuentas con Jesús, feliz aquella persona que, aunque está enfermo físicamente, entregó su vida a Jesús, confió en Jesús. Entonces, feliz aquella persona que muere en Jesús. Porque, hermanos, la Biblia menciona y Jesús dijo: el que muere en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Amén, hermanos. Amén. Y es por eso
que la Biblia aquí en Apocalipsis nos da una esperanza. Muchos de nosotros podemos pensar que no hay esperanza. Sin embargo, en Apocalipsis nos hace ver que hay esperanza para aquellos que entregan su vida a Jesús. Ni siquiera la muerte puede arrebatarnos la salvación. Amén. Amén. Yo no sé dónde está tu felicidad, apreciado hermano o amigo. Algunos consideran la felicidad en algo pasajero. Algunos consideran la felicidad alcanzar una meta, comprarse un carro, terminar la universidad, tal vez ganarse mucho dinero. Algunos consideran la felicidad, hermanos y amigos, tener un momento de descanso ahí en el sofá con el control en la mano, mirando tal vez una película en Netflix, o tal vez en redes sociales, actualizando sus estados, publicando sus escenas, de repente momentos. Algunos consideran felicidad también estar en un antro, como lo llamamos, en un local tomando cerveza con sus amigos, disfrutando tal vez. Ahí muchas personas consideran felicidad. Pero esa felicidad, amigos y hermanos, es algo efímera, algo pasajero, algo temporal, algo poco. Sin embargo, la felicidad que Cristo nos quiere dar es una felicidad eterna. ¿Amén, hermanos? Amén. Sin embargo, la felicidad que Dios nos quiere dar, amigos y hermanos, es perenne. Algo que nuestra mente finita no entiende. Sin embargo, es algo eterno, apreciados hermanos. Entonces, la muerte no es un obstáculo para aquel Hijo de Dios que entrega su vida al Señor. La muerte no obstaculiza el avance incluso de la fe, hermanos. Cuando un muerto en Cristo, cuando un muerto se entregó antes de morir a Jesús, incluso sus familiares luego consideran la posibilidad de entregar su vida a Jesús. Amén, hermanos. Amén. Cuando un cristiano muere en los brazos de Jesús, habiendo conocido y entregado su vida a Jesús, entonces hay seguridad de que cuando Jesús vuelva por segunda vez, su palabra se cumplirá. Se abrirá la tumba y esta persona podrá resucitar y podremos verle, hermanos. Y si nosotros somos fieles, también juntamente con ellos estaremos esperando al Señor. Amén. Amén. Entonces, la muerte no es un obstáculo para poder dejar de seguir al Señor. Encontramos otra bienaventuranza aquí en Apocalipsis. Pasamos al capítulo 16, verso 15. Abrimos ahí la Biblia. Menciona la palabra de Dios y dice: yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Qué interesante. Yo vengo como ladrón, dice la palabra de Dios. En este mundo, hablar de un ladrón, que alguien venga como ladrón, es algo malo, ¿verdad? Es algo negativo. Es algo que no nos gusta a las personas. Y mayormente se relaciona con Satanás, con el enemigo que siempre está acechando a los hijos de Dios como ladrón. Sin embargo, en este texto, hermanos, habla acerca de Jesús. Dice Jesús: yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela. ¿Qué quiere decir eso? El que está atento, el que está vigilando, el que está como un centinela, contemplando. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo más podemos entender? Hermanos, ¿qué era el centinela? El centinela era el guardia que estaba vigilando constantemente lo que ocurría alrededor de la ciudad en el turno que le correspondía. Entonces nosotros como cristianos, como hijos de Dios,
necesitamos también ser centinelas y guardar la palabra de Dios, velar por la palabra de Dios, que el conocimiento de la palabra de Dios siempre esté en nuestro corazón, y no solamente para nosotros, sino también compartir con las personas que no conocen a Dios. Amén. Amén. Necesitamos ser centinelas del Señor, estar velando siempre, de día y de noche, y sobre todo en esta noche última que nos toca vivir en este mundo, porque estamos viviendo una noche, hermanos, de pecado. Hay mucha maldad, hay mucho dolor, hay mucha gente que Satanás utiliza para hacer daño a los hijos de Dios. Y hay muchos instrumentos de Satanás que, hermanos, cada día, si fuera posible, causaría la muerte de las personas para que esas personas se pierdan y no tengan acceso a la vida eterna. Por eso, hermanos, es preocupante en este tiempo vivir y no tomar una decisión acertada. Jesús dice que hay que estar vigilantes, atentos, velando. Y ahí dice, bienaventurado el que vela, feliz el que vela, el que ve por dónde camina. Y el Salmos, ¿qué nos dice, hermanos? ¿Cómo nosotros conocemos por dónde caminar correctamente? Cuando estudiamos la Biblia, cuando abrimos su palabra, cuando cada mañana nos permitimos alumbrar por su palabra, entonces estamos dando pasos seguros. Pero si nos alejamos de Dios, dejamos de estudiar su palabra, dejamos de velar, entonces ¿qué va a pasar? Satanás va a hacernos prisa fácilmente. Porque a la persona que se aleja de Dios, Satanás fácilmente lo va a coger. Hermanos, la Biblia menciona que Satanás salió como león rugente a devorar a cuanta persona se le presente. De muchas formas y maneras, Satanás con artimañas ha salido a tentar a los hijos de Dios. Incluso a personas que son grandes luminares hoy en día, hermanos. Nadie está libre de las garras de Satanás. Por eso es indispensable estar velando cada día. Amén, hermanos. Amén. A ver, no escucho ese amén. 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 Hermanos, si no estamos vigilando, si no estamos atentos a la voz de Dios a través de su palabra, Satanás va a hacer prisa de nosotros. Y algo más dice este pasaje: y guarda sus vestidos, sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué significa, hermanos, esa vestidura? ¿Qué significa esa vestidura del cristiano? Que esté vigilando sus vestiduras, dice aquí. ¿Qué significa, hermanos? Significa, hermanos, adquirir el carácter de Jesús. Luego lo vamos a relacionar más adelante con la siguiente bienaventuranza. Vamos al capítulo 19:9, hermanos. A ver, 19:9 de Apocalipsis, encontramos ahí la palabra de Dios. Dice: el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Qué maravilloso, hermanos. Tenemos proféticamente la palabra más segura. Amén. Hermanos, el Señor en su palabra nos habla de una cena, de una boda especial. Para entrar en esa boda, en esa cena, hermanos, necesitamos tener vestiduras adecuadas. Amén, hermanos. Amén. Sin esas vestiduras no podremos entrar a esa cena, a esa boda. Pero ¿cuál es esa vestidura entonces lo que debemos llevar nosotros? Hermanos, esa vestidura es el carácter semejante a Jesús. Amén. Amén. Y la pregunta en esta noche sería, ¿cómo adquiero ese carácter? ¿Cómo vamos a adquirir el carácter de Cristo? Ya que es las vestiduras, hermanos, que nos garantiza entrar en la cena, en las bodas del Cordero.
Hermanos, cada día, estando de rodillas, leyendo la palabra de Dios, estando meditando en su palabra, estando orando constantemente, es la única forma de poder adquirir el carácter de Jesús. Nuestro carácter no nos va a llevar a ninguna parte. El único medio para poder entrar a esa cena es adquirir las vestiduras. Y esas vestiduras es el carácter de Cristo. Amén. Amén. Así que, hermanos apreciados, es importante entonces encontrar que tenemos muchas bienaventuranzas aquí en Apocalipsis. No todo es una forma, digamos así, de dragones, ¿no? de bestias, sino que tenemos grandes bienaventuranzas. También encontramos en Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Ya mencionamos en la segunda parte, pero vamos a leer nuevamente este texto, 26. ¿Qué dice, hermanos? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué dice, hermanos? Reinará durante 1000 años. Bienaventurados, ¿quiénes? Dios. El que tiene parte, ¿en dónde? ¿En qué dice? En la primera resurrección. Tal vez algunos de ustedes desconocen este tema y especialmente las personas nuevas. La Biblia menciona, hermanos, 2 resurrecciones. La primera resurrección es cuando Jesús venga por segunda vez. Cuando Jesús venga a este mundo por segunda vez, Él vendrá con sus ángeles y la Biblia menciona que con voz de trompeta llamará a los muertos en Cristo, las tumbas se abrirán y aquellos que entregaron su vida a Jesús antes de morir serán resucitados. Esa es la primera resurrección, hermanos. Y juntamente con los vivos que hayamos quedado hasta ese momento, seremos arrebatados para recibir a Jesús en las nubes, hermanos, amigos. Esa es la primera resurrección. Por eso delante decíamos, felices aquellos que mueren entregando su vida a Jesús, porque esta muerte temporal, esta muerte pasajera, no los atrapará en la tumba, sino que serán resucitados por el poder de Dios, porque Jesús venció la muerte, hermanos. Saldrán de la tumba con un cuerpo transformado y recibirán a Jesús juntamente con nosotros, los que hayamos quedado vivos hasta ese momento, para recibir en el aire a nuestro amado Salvador Jesús. Y es por eso que debemos estar felices, aquellas personas que constantemente, que diariamente le entregamos la vida a Jesús. Y en esta noche, para los nuevos, para las visitas que están viniendo, por eso les decía, no es una casualidad que hayan venido ustedes, sino que Jesús quería que usted escuche este mensaje. Hay esperanza para aquella persona que entrega su vida a Jesús, valga la redundancia. Hay esperanza aún después de muerto para aquellos que entregan su vida al Señor. La muerte no nos vencerá. Jesús ya venció la muerte y todas aquellas personas que entregaron su vida, no importa de dónde, no importa en qué lugar, serán resucitados, apreciados hermanos. Aquellas personas que entregaron su vida, nosotros recordamos en la Edad Media, cuando tantas personas fueron perseguidos y sacrificados por su fe en Jesús, por su creencia en Jesús. Incluso en los coliseos romanos fueron decapitados, muertos, perseguidos por leones. Hermanos, guillotinas fueron cortando la cabeza de muchos cristianos fieles en ese tiempo. Pero no importa que ellos hayan perecido en ese momento, no importa que hayan muerto, porque esa muerte es temporal, porque Jesús cuando aparezca llamará a cada uno por su nombre y serán resucitados. Amén. Amén. Y es por eso que nosotros, hermanos, debemos tener la certeza de que el tiempo se acerca. Hay un Jesús que está pronto en volver.
Y tenemos que aceptarle, tenemos que abrir nuestro corazón a Él, porque no hay nada que pueda vencer al amor de Jesús, ni la muerte, ni la tumba. Además, la Biblia menciona, hermanos, Apocalipsis capítulo 20, verso 6, ya hemos leído. Pasamos a la penúltima, que es Apocalipsis 22, 7. La palabra de Dios en Apocalipsis 22, 7 menciona: vengo pronto, dice el Señor. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Una vez más encontramos la bienaventuranza. Feliz la persona que guarda la profecía de este libro, dice la Biblia. Una vez más, hermanos, tenemos que guardar en nuestro corazón, tenemos que guardarlo en nuestra vida, tenemos que guardarlo como cristianos de una forma práctica, porque mucho tiempo se ha visto que a veces hay cristianos que llevan el nombre solamente como un apellido. Solamente tenemos el apellido de cristiano, pero nada de cristiano hay en nuestra vida. Y eso es algo que juega en contra del avance de la obra del Señor. Amén, hermanos. Amén. Es por eso que ahora tenemos que entender que ese guardar no solamente es un apellido, no solamente es un nombre, porque hay muchas religiones que se hacen decir cristianas, pero en realidad solamente es el apellido, pero su corazón está lejos de Dios porque hacen su propia voluntad. No guardan lo que dice la palabra de Dios, no obedecen los mandatos del Señor, no guardan los mandamientos del Señor. Por lo tanto, solamente tienen el nombre de cristianos, pero no son cristianos, porque su corazón está lejos de Jesús. Y nosotros somos llamados a ser cristianos, pero cristianos genuinos, que guardan la palabra de Dios. Pero ese guardar no es un guardar así, sin acción, hermanos. Es un guardar que se vive, es un guardar que tú lo vives cada día, es un guardar que se ve en tu experiencia. Hermanos queridos, qué maravilloso es cuando un cristiano es respetado, es admirado por sus vecinos y quieren los vecinos acompañar a ese cristiano a donde van o a la iglesia. Pero es triste cuando encontramos cristianos y vecinos que conocen a los cristianos, que conocen a las personas, ¿no? Y dice, para ser como ese cristiano no quiero ir a la iglesia. Por eso, mis apreciados hermanos, hoy más que nunca tenemos que vivir la palabra de Dios. Ese guardar no tiene que estar solamente en teoría, sino tiene que ser carne. Amén, hermanos. Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esa es la pregunta. El pastor dice que tenemos que vivir el cristianismo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Hermanos, la única forma de vivir la palabra de Dios y hacerlo experiencia cada día es venciendo cada mañana en tu comunión personal, levantándote, y lo primero que tienes que hacer, ¿cuál es? Orar, estudiar la Biblia, meditar en la Biblia y después salir con poder, enfrentar ese día, porque cuando tú oras, cuando tú estudias la palabra de Dios, entonces estás seguro de que el Señor en ese día va contigo. Amén, hermanos. Amén. No es tu esfuerzo, no es tu destreza, no es tu capacidad, no es tu conocimiento. Cuando tú oras, cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando te entregas cada mañana, es Jesús quien va a tu lado, hermanos. Entonces Él te va moldeando, Él te va ayudando, te va transformando, porque estamos en un proceso de santificación, incluso, hermanos. Si nosotros queremos ser sanos, tenemos que leer la Biblia también, porque ahí está. Y la Biblia dice claramente, el Señor quiere que nosotros tengamos salud, que prosperemos en todas las cosas. Amén, hermanos. Y la Biblia tiene mucho de salud. Si nosotros queremos vivir felices y saludables, está en la palabra de Dios los consejos necesarios. Entonces es necesario y preciso guardar la ley de Dios. Y esa ley que estamos hablando, la última ley, es la ley moral. La ley ceremonial tuvo su cumplimiento hasta que Jesús murió en la cruz. De ahí en adelante ya no servía esa ley ceremonial, porque todo era solamente una sombra de lo que iba a venir, del verdadero Cordero del sacrificio que es Cristo Jesús.
que derramó su sangre por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, la ley moral, que son los 10 mandamientos, es eso lo que está contemplando aquí la Biblia, el texto. Por eso dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios, porque ellos tendrán acceso al árbol de la vida, porque ellos entrarán por la puerta de la ciudad. Y hermanos, la Biblia también menciona en Salmos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de... ¿Qué dice? ¿Alguien se recuerda? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Amén, hermanos. Amén. Esa es la felicidad que el cristiano necesita entender, de que estamos caminando por el camino correcto. Para la gente común, la felicidad está en muchas otras cosas, como ya mencionamos, en lograr cosas, en tener más dinero, en lograr de repente una profesión. Pero para el cristiano la felicidad está en encontrar la vida eterna. Amén, hermanos. Y ese es el camino, y ese es el sueño que Dios quiere para cada uno de nosotros. Él quiere darnos la satisfacción, la alegría de que un día entremos por esa puerta de esa santa ciudad. Pero para ello, hermanos, tenemos que seguir los pasos, guardar sus mandamientos, obedecer al Señor en todos sus preceptos. Eso solamente será posible si cada día nos acercamos a Jesús cada mañana. Es una felicidad morir en los brazos de Jesús. Amén, hermanos. Yo quiero terminar en esta noche mencionando dos experiencias. Tuve la oportunidad de conocer a un joven mientras hacía práctica pastoral allá en Lima, en Santa Anita. Muchas veces lo visité, hermanos. Muchas veces tuve la oportunidad de hablar con él. Yo le invitaba a la iglesia. Le invitaba y le decía: hermano, vamos a la iglesia, estudiamos la Biblia. Y él decía: está bien, comencemos a estudiar. Pero cuando le invitábamos a la iglesia, él decía: será la próxima, ahora no puedo. Y así pasaba una semana más, y una vez más le invitábamos: amigo, vamos a la iglesia. Y él siempre decía: será la próxima. Hermanos queridos, un día, como un viernes común que siempre lo visitaba, fui a su casa y no lo encontré. Y la noticia fue que él había estado trabajando, él era ayudante de una cúster que era un chosicán, y resulta que había tenido un accidente el viernes y había fallecido. No esperemos que sea demasiado tarde para tomar la decisión de abrir nuestro corazón a Jesús. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y es el momento de decirle: Señor, yo quiero vivir contigo, yo quiero abrirte mi corazón. El mundo está cansado, hay tanta maldad, hay tanto dolor, hay tanto sufrimiento, y muchos mueren cada día. Pero lo triste, hermanos, es que mueren sin esperanza. Pero hoy en esta noche el Señor te dice: bienaventurado el que muere en Jesús. Si bien es cierto, tenemos acceso todavía a la salvación hasta que se cierre el tiempo de gracia. Hasta ahí hay la posibilidad de arrepentimiento. Pero una vez pasado ese tiempo, hermanos, ya no habrá más oportunidad. No esperes que sea demasiado tarde. Cuando la muerte llega a nuestra vida, ya no hay posibilidad de ser salvos. Ahí se acaba el tiempo de gracia para la persona. Por eso es necesario, mientras estamos bien, mientras tenemos conocimiento, mientras tenemos salud, mientras tenemos raciocinio, hermanos, decirle: Señor, aquí estoy, yo quiero entregarme a ti. Por otro lado, conocí a una señora que estaba en el último momento de su vida. Estuvo ella en cama postrada como 5 años. Ya no podía moverse. Tenía cáncer, el cáncer avanzaba.
Y ahí en esa enfermedad ella conoció acerca de Jesús, escuchó la noticia de Jesús y un día suplicó a su familia, suplicó a su hija y le dijo: tráigame al pastor, yo quiero entregarme. Pero mamá, estás mal, no puedes moverte, no puedes ir a la iglesia, ¿cómo vamos a llevarte? Ella dijo: no me importa, yo quiero entregarme a Jesús. Dile simplemente que el pastor venga. La hermanita llegó, la hija de la hermana llegó a la casa. Nos suplicó y nosotros fuimos. Un día, jueves en la tarde, le conocimos, hablamos con ella y ella estaba dispuesta a entregar su vida a Jesús. Cantamos, oramos, estudiamos la Biblia hasta ese momento. Y ella pidió su bautismo al día siguiente. Preparamos ahí un bautisterio así improvisado y al día siguiente pudimos bautizarla. Era viernes. Hermanos, ¿saben? Después del bautismo ella se quedó feliz, se quedó contenta, su rostro cambió increíblemente. Parecía que iba a mejorar. Pero al día siguiente, el sábado, cuando fui temprano a su casa, ella había fallecido. Pero la alegría era, hermanos, que ella había fallecido en los brazos de Jesús. Amén. Amén. No permitas que llegue el último momento a tu vida para decir: Señor, yo quiero entregarme. Ahora que tienes la oportunidad, empieza a estudiar la Biblia, empieza a orar. Hermanos, nadie tiene excusa de decir: yo no tengo acceso a la Biblia. Ahora tienes acceso a la Biblia. Hay virtual, hay físico, hay vecinos, hermanos que tienen la Biblia, y hoy más que nunca estamos para compartir la Biblia también. No permitas que esa indecisión te deje fuera del reino de los cielos. Apocalipsis nos revela la alegría de conocer su profecía, de saber en qué tiempo estamos, y sabemos que estamos en tiempos finales. Jesús pronto vendrá. Por eso la invitación, apreciado hermano y amigo: entrega tu vida a Jesús. En esta noche vamos a orar para terminar. Quiero pedirte que te pongas de pie allí donde estás. Ponte de pie para orar. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, santificado y glorificado sea tu nombre en esta noche. Gracias porque nos das el privilegio de poder abrir tu palabra y conocer que el libro de Apocalipsis no solamente, Señor, es un libro que hable de juicios, de bestias, de dragones, sino que hay bienaventuranzas, que hay felicidad en el Apocalipsis. Hay felicidad sobre todo porque nos revelas el futuro, porque nos haces ver que el tiempo, Señor, está avanzando, y porque pronto tú vendrás por tus hijos, y porque pronto también, Señor, iremos a la patria celestial si confiamos en ti, si nos entregamos a ti y depositamos nuestra vida en tus manos. En esta noche quiero entregar la vida de cada uno de tus hijos presentes, Señor. Yo no los conozco, pero tal vez aquí están visitas que vienen por primera vez. Quiero que tu Espíritu Santo, por favor, los visite esta noche, los visite allí en su casa y pueda hacerle entender el inmenso amor que tú tienes para cada uno de nosotros y especialmente para ellos. Amado Padre, bendice a cada integrante, cada miembro de la iglesia que está en esta comisión también, y toca los corazones de cada persona, vecino, amigo que fue invitado, para que el día de mañana podamos estar juntos una vez más abriendo tu palabra. Señor, gracias por este momento que nos diste de abrir tu palabra, de meditar en ella, y ahora, Señor, despídenos también en tranquilidad. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.